presenta la columna de TI de En Perspectiva, Cover Company, líder en tecnología. Fenicio, e-commerce, tiendas online fáciles, negocios más rentables. Fundación Telefónica Movistar para Profuturo. La educación es el camino. Y Lenovo. Para cada necesidad, elegí lo mejor en tecnología. El panorama incierto de los medios de comunicación digitales tuvo esta semana una noticia importante. Google pagará a medios de comunicación $100 millones canadienses, unos 74 millones en dólares estadounidenses, en forma de compensación por mostrar noticias en su buscador. Esto es consecuencia de la Ley de Noticias en Línea de Canadá, que entrará en efecto el 19 de diciembre y que había encontrado fuertes resistencias de parte de los gigantes tecnológicos cuando se aprobó a mediados de año. En ese entonces, Google había advertido que esta decisión sin precedentes de ponerle precio a los links rompe la forma en que funciona la web y los motores de búsqueda. Sin embargo, luego de extensas negociaciones, se llegó a este acuerdo. Todavía falta negociar con Meta, la empresa que es paraguas de Facebook e Instagram, que ya está bloqueando el acceso a noticias en respuesta a la ley canadiense. El primer ministro, Justin Trudeau, declaró que este proceso muestra el compromiso del país con el periodismo local. La noticia es importante porque, ustedes saben, el negocio de los medios está amenazando en todo el mundo. Así que, ¿va esto en línea de solucionar las pérdidas de ingresos que provocó la digitalización? ¿Por qué le correspondería a Google y a Meta pagar por la información? ¿Es un camino que pueden explorar otros países? Bueno, vamos a conversarlo en los próximos minutos con Ana Laura Pérez, periodista, gerente de innovación del diario El País, con tertulia aquí en Perspectiva, a quien ustedes conocen bien. Ana, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Romy? ¿Todo bien? Todo bien. Y nos acompaña también Álvaro Caso, historiador, con quien hemos hablado en varias oportunidades también, historiador uruguayo, radicado en Canadá, justamente para tener así esa pata local. Álvaro, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Romina, buen día, Ana, buen día, audiencia en Perspectiva. Una primera consideración, a ver, capaz arranco con Ana para pasarlo en limpio. Lo primero que hay que explicar es, capaz, por qué Google y Facebook afectan tanto a los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Porque uno podría pensar, bueno, por otro lado le dan una difusión enorme, y de hecho eso es parte de la argumentación que hacen estas plataformas. Y también uno podría decir, bueno, y no es culpa de Google y de Facebook que hace décadas los medios hayan decidido no cobrar las suscripciones digitales, ¿no? Y hayan perdido ingresos por ese lado. Entonces, Ana, a ver, pasando el limpio, repasemos, ¿por qué es importante y por qué afectan, digamos, a los medios de comunicación? Es importante por varias cosas. Primero porque en realidad las plataformas vienen evolucionando. Digamos que hay muchas cosas en común entre Meta, digamos la familia Meta y las otras plataformas, o llamémosle redes sociales, y algunas lógicas de funcionamiento de Google y algunos puntos que son diferentes. Desde el inicio, prácticamente, en el caso de las redes sociales, la idea siempre fue que la gente se quedara en ese entorno, el máximo de tiempo posible. O sea que en realidad el objetivo de Meta, cualquiera sea de sus redes, de hecho en el diseño de Instagram está mucho más clarificada esa intención, por ejemplo, es que tú no hagas clic en los links. Pero lo que sí ocurre es que esos links traen lo que se llama un preview, muestran información, muestran un título, muestran una imagen, muestran a veces, por ejemplo en el caso de ahora X, antes Twitter, lo que se llama las cards, las tarjetas que tienen a veces algún dato más, bueno, ahora las sacaron, pero tenían algún dato más, digamos que podría ser el primer párrafo o una porción del primer párrafo. Todo ese material tú lo ves adentro de la red y de las plataformas y de Google, y por eso no se paga. Además, Google viene, en este caso puntual, llevando, de hecho hay unas gráficas que lo muestran a lo largo del tiempo, viene llevando a la gente a
consumir información dentro del propio buscador y a ir cada vez menos hacia los links, porque le rentabiliza la publicidad que tú no te vayas, aun cuando tiene arreglos de publicidad en porcentaje con la mayoría de los medios. Entonces, estas preguntas que aparecen en el buscador, por ejemplo, que tú las cliqueas y te aparece una respuestita, o si preguntás a qué hora se juega un partido, te aparece como una especie de widget, como un cuadrito. Todo eso se levanta de algún lado. Toda esa es información que se levanta de algún lugar y muchas veces ese lugar son los medios de comunicación. Y no se paga por esa información, que tiene todo un proceso de chequeo, por lo cual Google sabe que lo que te está mostrando es ok, porque pasó por un proceso de chequeo de un medio de comunicación y eso tiene un valor. Un valor en términos de horas, de esfuerzo, de recursos humanos, pero también un valor en términos simbólicos. Entonces el problema tiene que ver con que las plataformas de forma creciente vienen intentando que tú no vayas a los medios, que vayas lo menos posible usando la información. Ni hablemos de que además esto es importante en este momento porque todos los modelos de inteligencia artificial se están entrenando con información que es de los medios. Y ahí es clarísimo que tú no salís de adentro del ChatGPT. Pero dentro del ChatGPT lo que te está contestando muchas veces es información elaborada, producida y generada por medios de comunicación que no reciben nada. Entonces, es importante también, de cara hacia el futuro, el antecedente de empezar a legislar y a generar acuerdos de este tipo. Y una consulta más. ¿Qué pasa con la pauta publicitaria en este caso? ¿Cómo incide en un caso o en el otro? Porque está la tendencia también de que hay marcas que prefieren comprar publicidad directamente, por ejemplo, en Facebook y en Google, y no en los medios tradicionales como lo habían hecho históricamente, ¿no? Sí, en los últimos años, del 90, o sea, el 90% de cada dólar nuevo que se genera en la industria publicitaria se reparte entre las plataformas. Antes era básicamente Meta y Google, ahora se ha metido en ese grupo bastante fuertemente en los últimos años, Amazon, ¿no? Porque que también tiene un modelo de venta de publicidad. Pero sí, digamos que toda la generación nueva de publicidad, y ahí de nuevo hay una diferencia que puede parecer sutil o no, pero por la publicidad que se sirve en Meta, los medios no vemos ningún porcentaje. En cambio, Google en general sirve publicidad en otros sitios, y por ende hay un porcentaje de ese ingreso publicitario que es de los medios. Pero en realidad también hay una serie de peajes que se van cobrando, y entonces a los medios al final, por una publicidad que se ve al lado de una nota, le toca una porción mínima de ingresos por todo lo que se llaman estos especies de peajes tecnológicos, donde se mete Google, etcétera. O sea, yo como medio puedo mostrar mi pauta como tal, como siempre, ¿no? En la página web, que esta es la que va en caída, o puedo mostrar también publicidad que me hace llegar Google, ¿no? Y entonces, correcto. Y por esa otra publicidad me cobra, o sea, percibo como medio de comunicación mucho menos que la otra, la genuina, la que vendo yo propiamente dicho. Sí, y además, como en muchas otras cosas, Google, que de hecho está en un juicio, tiene varios juicios en este momento por abuso de posición dominante, hay una particularidad, y es que Google es la plataforma a través de la cual se sirven los avisos de los medios, tanto sea por tu lado en un medio o por Google, y también es lo que se llama una fuente de demanda. O sea, te da la plataforma para comprar y vender, y a su vez te compra algunas porciones de eso. Pero como te da la plataforma, tiene acceso a todos tus datos, a los datos de todos los medios del mundo, que en su mayoría usan esa plataforma, porque también lo que empieza a pasar es que si tú no usas esa plataforma y usas otra que hay, son tan chiquitas que empezás a tener problemas de enganche con los demandantes de publicidad, tenés problemas de tecnología, etcétera. Entonces también Google hace mucho eso, disponibiliza gratis la plataforma, porque eso le da una posición de privilegio sobre cualquier otra. Claro. Bien, otro punto a tener en cuenta. A ver, ¿y qué argumentás a lo que señalan desde las plataformas de, por otro lado, bueno, está bien, esto le genera este problema en materia de ingresos, entre otras cosas, y de modelo de negocio a los medios de comunicación, pero por otro lado es cierto que tienen gran difusión gracias a, dicen las plataformas, a la difusión que yo hago de sus contenidos, ¿no? Ese es siempre el discurso del intermediario.
¿no? O sea, ahora vivimos en una economía de intermediarios, entonces está como más extendido, pero siempre el discurso del intermediario es que su intermediación agrega enorme valor a las partes involucradas. Yo lo pongo en duda. Y de hecho, como no son nada transparentes las plataformas, nosotros no sabemos claramente. A ver, sí, si miramos los números de llegada a los sitios de la mayoría del mundo, hay un porcentaje creciente de llegada de tráfico a partir de las plataformas. Eso es cierto, pero lo que pasa que lo que no sabemos es qué pasaría si las plataformas no estuvieran, ¿no? O sea, digamos, ellas ahora ocupan esa posición de intermediación, pero en realidad hasta qué punto están generando tráfico nuevo o quedándose con una parte del tráfico que la gente ya usaba, ya leía. Esa es la discusión, digamos, hasta qué punto están generando algo nuevo. Y en realidad también es lo que no asumen normalmente es el aporte de los medios hacia ellos, sobre todo Meta, que de hecho en el caso de Canadá no arregló, sí arregló Google, pero no Meta y sigue insistiendo. Hay una insistencia muy fuerte con que la gente no consume la información de los medios en las plataformas, sino mucho más lo que crean sus amigos o sus contactos. Pero en realidad no hay datos ciertos para probar eso y es bastante discutible que eso sea así. Y por un lado hacen un discurso sobre que están preocupados por la desinformación, pero por otro hacen, como en el caso australiano, por ejemplo, que tuvo una ley de estas características antes, para presionar, lo mismo en Canadá, para presionar, eliminan todos los links de toda la información de todos los medios verificados y dejan en una especie de apagón informativo de calidad para presionar, para que no les pidan dinero a cambio de eso. Entonces, en realidad, si fuera tan poco relevante, no llegarían a extremos de esas características. La verdad es que es difícil de creer y sobre todo porque además, como no hay datos, como no transparentan los datos, es muy difícil de creer lo que ellos dicen sin ningún tipo de prueba. Cristian. Presente. Elena. Presente. Danilo. Presente. Florencia. Presente. Estar presente hoy es pensar en el futuro. Prepárate con Profuturo, el programa de educación digital de Fundación Telefónica Movistar, que te brinda cursos como dificultades de aprendizaje, actúa contra el ciberbullying, alfabetización digital y muchos más. Ingresa en www.fundaciontelefónica.uy y conoce más sobre la oferta de cursos virtuales totalmente gratuitos orientados a docentes y educadores para que más niños y niñas tengan una educación de calidad. Profuturo, la educación es el camino. Todo lo que tu empresa necesita para vender online de forma profesional lo encontrás en Fenicio e-commerce. Con nuestra plataforma, sincronizás el catálogo de tus tiendas físicas y expandís tu negocio a todo el país. Más info en fenicio.io. Seguimos en esta columna de DTI hablando de esta novedad que surgió esta semana que tiene que ver con el acuerdo al que llegaron Canadá con Google para que este gigante tecnológico pague a medios de comunicación canadienses unos 74 millones de dólares estadounidenses en forma de compensación por mostrar noticias en su buscador. Álvaro, voy contigo ahora, a ver a nivel local. Capaz, para que los oyentes se hagan una idea, la situación en Canadá hace unos meses era algo parecido a lo que quizás está pasando acá con Spotify, ¿no? Ahora en Uruguay. O sea, Meta y Google amenazaban con bloquear directamente, como decía Ana, las noticias locales, bloquear su difusión. Meta, de hecho, empezó a hacerlo en agosto. Y veía un artículo de la BBC que había llegado a decir, bueno, Canadá va a la guerra contra Google. Así lo titulaba. ¿Fue un tema importante en la agenda política canadiense esta batalla que dio el gobierno de Justin Trudeau? Bueno, empiezo por ese segundo punto, ¿no? Que lo hablaba ayer con uno de los productores de En Perspectiva, que políticamente para el gobierno esto es una victoria, o al menos una victoria que puede movilizar en el discurso público en un contexto bastante complicado para el gobierno de Trudeau, con encuestas que lo dan 15 puntos abajo del Partido Conservador, a pesar de que no hay una elección inminente, y además con un contexto económico que se ha complicado para Canadá, con la economía ya enfriándose bastante, entrando en recesión, y gran polémica entre el gobierno y el Banco de Canadá por las subas de las tasas de interés realmente a unos niveles prácticamente sin precedentes en los últimos 40 años. Entonces, en ese sentido, políticamente,
para el gobierno es una oportunidad para un poco cambiar el tema de conversación, que en la agenda pública es realmente la economía, hoy por hoy. Una cosa para agregar, Romina, tanto a lo que decías vos como a la excelente síntesis que hacía Ana Laura, digamos, de la problemática general, es que Meta fue un paso bastante más allá de que Google, porque si yo como usuario, y lo hago todos los días, ¿no? Si uno googlea CBC News, ¿no? CBC es lo que sería la BBC acá, es una corporación de la corona en Canadá, es decir, del Estado canadiense, que es, bueno, los medios públicos canadienses, el principal medio público, CBC Radio Canadá en francés. Si uno googlea CBC News acá en Canadá desde una IP canadiense en Chrome es decir, digamos, uno puede acceder al link, no pasa nada, pero el apagón de Meta es muchísimo más potente porque, por ejemplo, no solamente bloquea sitios de noticias canadienses, sino me pasó a mí como creador de contenido, entre comillas, de linkear desde Canadá, digamos, de una IP canadiense mía, ¿no? Linkear una nota que yo había escrito para un portal de Estados Unidos y que bloquearan eso. ¿Me explico? Es decir, que no es una nota canadiense, entre comillas, es una nota americana, pero como sale de Canadá, la bloqueaban inmediatamente desde las plataformas de Meta. Entonces, bueno, en cierta medida creo que ha sido tal vez un momento, con todos los problemas que ha tenido Twitter o X o como en ese sentido para la plataforma acá en Canadá, tal vez le haya devuelto un poco de engagement, ¿no? Que es una de estas métricas fundamentales de las cuales hablaba Ana Laura en términos de, bueno, tráfico, ¿no? Y engagement con los contenidos siendo dos de las métricas claves para las industrias digitales, ¿no? Entonces, bueno, pasando de línea, el gobierno de Trudeau lo está tratando de presentar como una victoria, la oposición del Partido Conservador lo está presentando como una claudicación ante los grandes medios, es decir, ante Google, porque por no haber logrado ese objetivo inicial de los 170 millones, sino haberse quedado en 100, y entonces, bueno, obviamente la política es la política y acá hay una dinámica muy fuerte de gobierno-oposición típica de los regímenes parlamentarios, ¿no? Pero el tema como tal logró calar en la gente, o sea, es algo que se esté conversando mucho, que en el día a día, más allá de la situación económica, que claramente es lo prioritario, como decías, ¿no? ¿Es un tema que haga el día a día de la gente y del cual estén conversando? Obviamente que te puede afectar como usuario, ¿no? Como decía Ana Laura, te puede afectar porque, por ejemplo, yo conozco microhistorias de conocidos míos, ¿no? Que les ha afectado los hábitos de consumo de medios, ¿no? A mí mismo me ha afectado los hábitos de consumo de medios, en el sentido de que uno tiende a consumir menos desde la plataforma, a informarse menos en la plataforma, y tiene que ir al sitio web, está obligado a ir al sitio web directamente, ¿no? Volvemos como al origen, ¿no? O por lo menos a antes de las redes sociales. Sí. Uno, si quería leer el diario, aquellos medios que ya lo tenían digital, o sea, tenía que entrar a la página web del diario, ¿no? Y no que le llegara. Exacto. Ahora estamos acostumbrados, digamos, a que, no nos llegue la información como a la puerta de casa. Ahora hay que, en ese caso, en tu caso decís, tengo que ir al sitio oficial del medio para poder leer la información. Exacto. Y entonces anecdóticamente creo que ha habido un cambio tácito, digamos, de hábitos. No, como decía Ana Laura, no es difícil cuantificar estas cuestiones a veces, como lo digo, en el nivel de anécdota de mi círculo social. Pero, por ejemplo, en el top 5 de las noticias ayer, en la CBC, a la hora de que me convocaron a mí para este programa, no estaba este tema. ¿Me explico? Es decir, no era una de las notas más leídas. Bien. En parte me gustaría agregar, porque el acuerdo es bastante nebuloso, digamos. Se anunció el acuerdo, pero la letra fina del acuerdo es un poco desconocida. Y estaba escuchando una nota que dio la ministra de Patrimonio canadiense, Pascal Saintonge, ¿no? Obviamente del gobierno de Trudeau, del Partido Liberal, que decía que la letra fina se va a conocer justamente en el entorno del 19 de diciembre, ¿no? Lo que sí se sabe es que una de las principales objeciones de Google tenía que ver con la estructura de negociación, potencialmente, de cómo se iba a repartir ese dinero que le iba a pagar a los medios, digamos, canadienses, ¿no? Ahí está. Ahora lo que se sabe es solo estos 100 millones de dólares canadienses, que es lo que va a pagar Google. ¿Cómo se va a distribuir ese dinero? Es lo que todavía resta por conocer, entonces. Exacto. Lo que Google no quería era negociar medio por medio, que se oponía, y uno de los puntos del acuerdo sería generar una estructura centralizada,
una especie, no sé si de clearing o de semipatronal, digamos, no sé realmente cómo, desde la cual se distribuiría esos fondos, ¿no? Otra cuestión interesante a tener en cuenta es que es el ecosistema de medios canadiense, que es muy particular, porque en cierto sentido en Canadá tenemos problemas parecidos a los problemas que a veces tienen los medios uruguayos, es decir, estás al lado de un gigante como Estados Unidos, ¿no? En nuestro caso tal vez el gigante sería Argentina, es decir, produciendo contenido en el mismo idioma, ¿no? Que incluso en algunas partes de Canadá, ¿no? Digamos, se consumen más medios americanos que medios canadienses, especialmente cuanto más cerca de la frontera con Estados Unidos estás. Y después la otra peculiaridad es que hay 9 millones de personas, más o menos, capaz que 10, ¿no? Que consumen información primariamente en francés. Y en un ecosistema de medios que podríamos llamar paralelo, que es el ecosistema de medios de Quebec, ¿no? Que funciona en gran medida no solamente con financiamiento del gobierno federal, sino con financiamiento del gobierno provincial de Quebec, y que tiene medios propios y contenidos propios en francés. Bien, todas esas puntualizaciones entonces vale la pena tenerlas en cuenta. Exacto, y después la otra cuestión a tener en cuenta es que uno de los periodistas que estaba entrevistando a la ministra ayer le preguntaba, bueno, yo trabajo para la SBC, ¿no? Nosotros tenemos financiamiento del erario público canadiense, tenemos una posición bastante dominante en el ecosistema de medios, tanto en inglés como en francés. ¿Cómo se va a repartir la plata para los medios más chicos, ¿no? Que son los que han perdido también más, en cierto sentido, porque, por ejemplo, hay un medio bastante interesante, se llama Canada Land, un medio independiente de investigación, de periodismo de investigación, con unos muy fuerte en el tema podcast, y bueno, y la mayoría de sus contenidos ellos las hacían llegar a través de las redes, digamos, habían adoptado un poco este modelo de digamos, que surgió allá capaz que por 2008, de generar el tráfico a través de las redes y a través de redes y plataformas, ¿no? Y bueno, y esos medios han perdido muchísimo tráfico y muchísimo engagement, digamos, en los últimos meses, y queda la pregunta de cómo se va a hacer esa distribución, digamos, de dinero, ¿no? Si cuánto se va a llevar el medio público, que es muy grande, cuánto se van a llevar los medios privados, tanto en inglés como en francés, y ahí hay dos compañías de telecomunicaciones, Rogers y Bell Media, que son muy fuertes en ese ámbito, y después, bueno, cómo después se distribuyen estos fondos a medios independientes, medios locales, el grupo de diarios translocales, que podríamos llamar más importante, que se llama Post Media, que publica el National Post, y si mal no recuerdo, el journal de uno de los diarios, el diario anglófono de Montreal. Entonces, bueno, queda saber esa estructura de cómo se va a distribuir el dinero, y bueno, y ahí seguramente van a haber personas, o perdón, más bien tal vez medios que no estén tan conformes, ¿no? Enseguida continuamos hablando de esta novedad de esta semana, este acuerdo entre Google y Canadá para que la empresa tecnológica pague a los medios de comunicación por mostrar su contenido. Bueno, ¿es un camino a explorar para otros países? ¿Es un cambio en el modelo de negocio que puede significar que, por ejemplo, los medios de comunicación sorteen las dificultades que están teniendo en su negocio actual? Vamos a seguir conversando enseguida con Ana Laura Pérez, periodista, gerente de innovación en El País, integrante habitualmente de la tertulia de En Perspectiva, y con Álvaro Caso, historiador uruguayo radicado en Canadá. Esta mañana aquí en Perspectiva estamos hablando de una noticia de esta semana, el acuerdo entre Google y Canadá para que la empresa pague a los medios de comunicación por el contenido que comparte de ellos. ¿Es un camino a explorar para otros países? ¿Por qué Google o también Meta, la empresa madre de Facebook e Instagram, deberían pagarle a los medios? Bueno, de eso estamos conversando con Ana Laura Pérez, periodista, gerente de innovación en El País, y con Álvaro Caso, historiador uruguayo radicado en Canadá. Ana, en líneas generales, ¿cómo lo ves? ¿Es un camino a seguir para otros países? ¿Y puede ser una solución para los medios de comunicación?
A ver, es complicado. De hecho, Google sobre todo viene haciendo este tipo de acuerdos similares en varios países. Lo hizo en Australia, que también fue como muy sonado porque hubo episodios muy parecidos a estos durante bastante tiempo, pero también lo ha hecho en países con menos ruido, como Argentina, por ejemplo, que lo tenemos súper cerca, donde en los últimos años ha ido tejiendo acuerdos de este tipo punto a punto con distintos medios. Ahí hay un tema que tiene que ver con cómo, esto que decía Álvaro de la letra chica, ¿no? O sea, de cómo se va a articular esto y que también tiene que ver con eso, y es que el acuerdo en Canadá implica que Google define mucho con qué medio se va a sentar y qué porción del dinero se le da a cada uno. Pasó en Brasil también, y es que lo que ocurre muchas veces es que obviamente los que se sientan en la mesa son los grandes medios, ¿no? O sea, termina siendo una conversación entre grandes medios que sí tienen sus problemas, que vienen, digamos, sí tienen equipos mucho más grandes, sí tienen inversiones más costosas y sí muchas veces tienen problemas de este tipo, pero sí también estos procesos suelen dejar afuera y a medios más chicos. En países, pasó en Brasil, en países con regiones muy distintas, esto genera lo que se conoce como desiertos informativos en algunos casos, o sea, la desaparición de medios más pequeños que cubren situaciones más de tipo local, que si bien es cierto, estas plataformas hacen otro tipo de acuerdos de capacitación, etcétera, son muy puntuales, y Meta, por ejemplo, en los despidos que hizo en los últimos meses, gran parte de los equipos que despidió son los equipos de relacionamiento con los medios de comunicación. De hecho, en Sudamérica había un equipo de 5 o 6 personas que quedó reducido a una, ¿no? Entonces, viene cortando por ese lado, bajó los fondos, de acuerdo, claramente. Google todavía tiene programas de capacitación de este tipo. Pero bueno, a ver, para responder tu pregunta, va a depender mucho de cuál es el monto para cada país, va a depender mucho de cómo se reparta entre los distintos medios, o sea, si efectivamente de ese monto que puede parecer grande, toca una porción importante a un medio que lo necesita y puede avanzar, es una cosa. Si se reparte de forma muy atomizada y no tiene un impacto muy significativo, hay decisiones bastante complejas a tomar que, la verdad, si me preguntás a mí, yo preferiría que no las tome una empresa privada global que tiene muy poco conocimiento de las características de los medios locales, de los ecosistemas informativos locales. Me parecería bastante mejor que el proceso tuviera algún tipo de garantías relacionadas o con el Estado y con la sociedad civil en algún punto que participa, o algunos organismos que participen, aunque más no sea como veedores del proceso. Me parece que eso. Y si va a eso, a salvar a los medios, no. Bueno, ahí va la otra, sí. No, vos decís es muy no. importante. Y solo eso no. Es muy importante, pero solo eso no. Yo creo que, no sé, en países como Uruguay, donde la situación de los medios está en crisis desde hace muchos años realmente, solamente esto y pensar en cuánto, si a Canadá le tocó $74 millones, cuánto podría tocarle a los medios uruguayos, y haces una cuenta más o menos rápida. Acá hay que además que definir si esto incluye a los medios, a la televisión y a la radio, que en algunos países los incluyó y en otros no. No está claro en el caso de Canadá hasta donde yo sé. En el caso de si hubiera un eventual acuerdo para Uruguay, habría que aclarar eso, cuál es el tamaño de la bolsa de inicio para ver cómo funciona. Y después, no, yo creo que acá hay que tomar otras decisiones que tienen que ver con que la sociedad de verdad se ocupe de construir ecosistemas sanos de medios que tengan ingresos, porque además te ponen en una situación, y con esto termino, pero te ponen en una situación de mucha vulnerabilidad frente a un gigante de estas características. O sea, si vos en un momento el 60-70% de tus ingresos deriva del aporte económico que te hace Google, más la publicidad que viene por Google, más el tráfico derivado de las plataformas de Google, y tenés las chances de que investigues a Google o de que cubras un juicio por abuso de posición dominante de manera imparcial, o que profundices o que dediques equipos a hacer tu tarea de periodista contra sobre una de las empresas más importantes del mundo, lo cual debería ser el trabajo de los periodistas, empieza a ser cada vez menos posible, o al menos
muy difícil. Entonces tampoco deberían los estados dejar a los medios en una situación en la cual su única fuente de ingresos sean las plataformas. Eso es muy peligroso para la democracia y para la calidad de la información. Se me ocurre que otro debate también es si un acuerdo de este tipo en realidad debería ser con los medios o con los periodistas, ¿no? Ir un nivel más allá de eso. ¿Eso se está discutiendo, Álvaro? No, escuché el dato escuché un dato que hablando de la escala del acuerdo, y que hay 9.000 periodistas en Canadá, de acuerdo aproximadamente de acuerdo a la Statistics Canada, y me parece que en algunos casos estos medios más independientes, más startup en cierto sentido, son equipos muy chicos, ¿no? Entonces, prácticamente ahí es casi como negociar con periodistas individuales, ¿no? Porque el mayor recurso, y creo que esto es un desafío, como decía Ana, que le va a pasar también a todas las industrias en las cuales la generación de contenido por parte de personas que en general tienden a ser el recurso más caro, porque pocos medios tienen, o pocas empresas necesariamente tienen capacidades técnicas realmente únicas e inversiones técnicas tan fuertes. Es un desafío, ¿no? Especialmente en la era de la inteligencia artificial, y como decía Ana, tenés todos los modelos, ¿no? Los large language models, ¿no? Las llamadas inteligencias artificiales conversacionales, que están haciendo crawling de contenido, por decirlo de una manera elegante, diría Mujica, a cara de perro, y no hay y nadie, y esa conversación no se está dando, digamos, necesariamente en términos de cómo gestionar los derechos de autor, por ejemplo, de una nota que escribe Ana Laura y que después termina alimentando a Google Bard, ¿no? El modelo de Google, o a el modelo de Microsoft con la tecnología de OpenAI, o el propio ChatGPT, ¿no? Entonces, realmente me parece que es una conversación bastante interesante y obviamente muy, muy relevante. Un tema, yo no soy de persona de medios, ¿no? Pero también que lo dejo para como añadidura a lo que decía Ana Laura, es que, y me hace acordar toda la conversación a un libro que publicó el ex columnista de medios de New York Times, muy interesante, este año, que se llamaba Traffic, y un libro que, por ejemplo, comentamos con Gastón González, tu colega, Romina, en alguna oportunidad, y ese libro justamente lo que pone su lupa en esta lucha, ¿no? Entre el modelo publicidad, tráfico, engagement versus suscripciones, ¿no? Y cuál es el modelo más sustentable, por así decirlo, para los medios. Y me parece que en una que digamos no hay perfección, ¿no? Porque muchas veces también las suscripciones tienden a beneficiar a los medios más establecidos, ¿no? Claro. Que tienen el New York mayor Times conocimiento es un ejemplo, de marca, ¿no? De que para el New York Times las suscripciones digitales han sido un ingreso importante. Para otros medios grandes también, pero para medios más chicos capaz que no mueve la aguja, ¿no? O directamente. Y la propuesta de valor, y la propuesta de valor, ¿no? ¿Cómo competís? Perdón, como estoy solamente con el teléfono, no me doy cuenta de los A pies. ver, Ana, ¿y qué decía? Sí. No, decía que en los mercados más chicos, como es el mercado uruguayo, pensar en un solo modelo de ingresos es realmente muy difícil. Además de que vos ponías como ejemplo el New York Times y tal cual, pero además, digamos, hay como una tendencia, yo siento, entre los periodistas a pensar que el modelo de suscripciones es un modelo casi perfecto, y la verdad, el episodio ocurrido en el New York Times respecto a el editor de opinión que perdió su trabajo, que se fue, que tuvo que renunciar porque a los suscriptores no les gustó una columna y presionaron tanto que terminaron desarmando un equipo. Digamos que los modelos de suscripción también tienen sus desafíos a niveles de la calidad del contenido. De hecho, en casos como más cercanos a Uruguay, es el caso, por ejemplo, de Futurock, que tiene un modelo similar. Yo la he escuchado a Julia Mengolini, que es, digamos, la cabeza de ese modelo, decir que les pasa mucho esto, recibir oleadas de comunicaciones de determinados suscriptores que dicen, o de aportantes que dicen, si seguís entrevistando a fulano, me bajo. Entonces, salgo también hay desafíos a ese nivel. Perdón, Álvaro. Total.
No, totalmente. Lo que iba a agregar justamente es que para medios uruguayos, por ejemplo, cuando uno mira digamos, el New York Times por escala puede ser barato. Me explico a lo que voy, y en cambio un medio local uruguayo capaz que termina cobrando una suscripción en dólares, dólar contra dólar, muy parecida a lo que cuesta el New York Times. Entonces, en un mundo tan globalizado también eso, y en el cual uno compite no ya solamente ¿no? con los medios del ecosistema local, sino puede competir con The Economist, con el New York Times, con La Nación, con cualquier otro medio, dependiendo de las preferencias informativas del usuario /cliente /consumidor. Bueno, es realmente un desafío súper, lo digo más como observador y como consumidor de medios, y observador de estas conversaciones. Y es como un desafío consumidor, súper... uno cuántas suscripciones está dispuesto a pagar, ¿no? También. Las primeras y más claras, seguro, después, claro, y ahí es donde, entre otras cosas, se perjudica el medio más chico quizás, ¿no? El que tiene menos conocimiento de marca, o el que, bueno, tiene más dificultades en ese sentido. ¿A qué universo le podés apuntar? O sea, el New York Times apunta a un suscriptor global. Digamos, yo estoy suscrita al New York Times y vivo muy lejos y soy, o sea, digamos, estoy modelizada como un suscriptor que es posible. En cambio, medios uruguayos es muy difícil el desafío de pensarte como un medio global, porque también hay que tener una capacidad económica y una capacidad de inversión para invertir en redacciones o en periodistas en otras partes, para un montón de otras cosas que también es muy difícil. Entonces termina por momentos siendo que el New York Times te compite a vos por tus suscriptores locales, por esto que decíamos de lo que se llama el cansancio de suscripciones, pero vos obviamente no le competís a ellos en sus suscriptores locales. Entonces, de nuevo, nos empieza a pasar en el globo lo mismo que puede pasar dentro de los países, y es que empieza a haber medios gigantes que se quedan con las grandes audiencias, New York Times, el Washington Post, el País de Madrid, podemos decir también. En Sudamérica hay una competencia fuerte de 2 o 3 que apuestan por un mercado más global, pero realmente es un desafío muy grande para medios más chicos de países más chicos, o incluso para medios grandes de países más chicos. Sí. Un comentario respecto a lo que decía Ana Laura de los desiertos de información, ¿no? Me parece que es difícil hacerse la composición de Uruguay de que aquí en Canadá hay lugares muy, muy alejados, ¿no? Con poblaciones marginalizadas como las poblaciones indígenas, ¿no? En los territorios del norte, en Nunavut, que es el territorio de las personas inuit. Que realmente son lugares donde potencialmente vulnerables a convertirse en desiertos de información si no hay una adecuada distribución de esos 100 millones de dólares canadienses, ¿no? Es decir, que si no hay una bajada a tierra de ese dinero a alimentar, digamos, la información de comunidades, por ejemplo, que dependen de la radio muchas veces, ni siquiera de Google, ¿no? Me explico, porque necesariamente no hay siempre internet, sino de medios, entre comillas, tradicionales, que también están sufriendo y que dependen de estos medios para informarse. Álvaro Caso, historiador uruguayo radicado en Canadá. Ana Laura Pérez, periodista gerente de innovación en El País. Gracias, gracias a los dos por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva para comentar esta novedad. Y la seguimos en la medida que haya más novedades y que se siga avanzando por este lado o no, capaz. Un abrazo grande. Gracias a ustedes, gracias, un gustazo.